Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio a su clase de hoy miércoles 7 de octubre del año en curso, como dicen los tribunales, ¿cierto? Bueno, aquí estamos entonces nuevamente pensando y repensando el mundo de los bienes, ¿no? Que de alguna manera eh, produce ciertas contradicciones en el mundo de, de lo cotidiano, en lo habitual. Estaba pensando precisamente en un curso de la mañana acerca de lo que va a significar eventualmente si es que el soberano decide que hay que cambiar la constitución en el conflicto legal que produce una ley eh, posterior y una ley anterior, que en este caso es una ley magna, que es una constitución, frente a todo el cuerpo de leyes ordinarias que existen. Entonces, ¿cómo va a cambiar la interpretación? ¿Cómo se va a producir la articulación entre lo que sea la nueva constitución y las antiguas leyes? Y va a haber un punto muy crucial que va a ser qué va a pasar con los derechos que han sido adquiridos bajo el imperio de la Constitución de 1980 y qué va a pasar a partir de la nueva Constitución, si es que así el soberano lo decide. ¿Cierto? Bueno, nos vamos a encontrar necesariamente en el mundo de las abogadas y los abogados con un conflicto de leyes tan propio de nuestra área. Pasó con la Constitución del 33, luego la Constitución de 1925, luego la Constitución del 80 y si vamos a una nueva Constitución, bueno, pasará también. ¿Qué pasa con las situaciones jurídicas nacidas antes de este magno cuerpo legislativo? ¿Mm? Y entre ellos seguramente la propiedad va a ser un tema de discusión. ¿Qué va a pasar con los derechos adquiridos? En la teoría de los derechos adquiridos o en la teoría de las situaciones jurídicas ya constituidas con este derecho de propiedad. Este derecho de propiedad subsistirá luego de la nueva constitución. La nueva constitución dirá que las situaciones o derechos adquiridos bajo el imperio de la antigua constitución se van a mantener, van a cambiar. En fin, seguramente eso va a generar un debate importante durante la tramitación de reformas legales que se puedan hacer, reformas constitucionales que puedan hacer si no prospera la opción del apruebo, o bien la nueva constitución si prospera la decisión de ir a una nueva constitución. ¿Ven? Entonces, el ramo nuestro va a significar un debate importante, va a significar un debate importante en ese tema, que nos lleva a cosas a lo mejor esenciales. Alguien podría decir, a lo mejor la propiedad no es tan relevante, pero el hecho de que exista como una garantía constitucional ya la pone en un plano de importancia. Así que bueno, a tenerlo presente en el mundo en el que nos vamos a mover y en lo que significa entender. Edúquese lo más que pueda, dice nuestra buena amiga la doctora Polo. Eso significa tener conocimientos para que efectivamente las decisiones que tomamos como país sean decisiones correctamente informadas. De repente uno le llegan tantos chistes ahí por el WhatsApp, por el, no sé, bueno, yo lo único que tengo es eso, pero me imagino que habrá otra gente que le llegará ahí por otros mecanismos. Y a veces uno aprecia que en verdad la gente sabe poco, actúa no siempre teniendo conocimiento, no siempre estando informada. ¿Ah? Somos un poco aventureros, somos un poco impulsivos los chilenos, tomamos decisiones sin a lo mejor analizar bien los antecedentes, en todo orden de cosas, por eso lo estoy mencionando como características. Nos detenemos un tiempo a pensar, a veces sí, por ejemplo, si queremos elegir un celular, a veces vemos varias posibilidades y hacemos estudios comparativos, qué conviene más, qué conviene menos.
somos buenos a lo mejor también a veces regateando con los precios. Bueno, es lo mismo que uno tiene que hacer con todas sus decisiones importantes, ¿cierto? Verificar bien, estudiar bien, analizar los pros, los contras y luego tomar una decisión. No la decisión esa aventurera, loca, que después nos hace arrepentirnos. Como yo veía ahí el otro día, una serie a la antigua, Friends. Estaba yo en la universidad cuando la daban. Mira, 1000 años atrás. Entonces hay un capítulo donde una de las chicas se compra unas botas. Ay, no, y fascinada con sus botas, que quería sus botas, sus botas, sus botas. Y creo que eran carísimas. Y después le llenaron de llagas los pies, le dolía, ya no podía caminar. Pero como a su pareja le había dicho, no, que quería, bueno, compro. Entonces al final le dice, claro, fue una mala decisión haberlas comprado. Es cierto, ¿eh? Hay cosas que nos pasa siempre. Todos tomamos buenas decisiones a veces, y a veces tomamos decisiones malas. Pero para disminuir las decisiones malas y para acertar más veces decisiones buenas, tenemos que ser informados. En el caso nuestro tenemos que ser educados. Educados en el conocimiento del mundo del derecho. Una constitución, ustedes lo saben, es una norma jurídica. Veámosla desde la perspectiva que la veamos, es una norma jurídica, en este caso una norma jurídica fundamental, y ustedes piensen en cuánto a ustedes les costó aprender una norma jurídica, cuánto les dificulta todavía irse acostumbrando a este lenguaje, la norma jurídica. Bueno, imagínense para nuestros compatriotas que no estudian derecho. Entonces, a tenerlo presente y contribuir a esa educación. Bien, dicho esto, que siempre es necesario conversarlo, vayamos a lo nuestro, que se refiere hoy día ya a ir cerrando este capítulo de la prescripción del que estamos conversando. Ayer veíamos todo lo relativo a la adquisición, conservación y pérdida de bienes muebles e inmuebles, centrándonos al final en un esbozo o a lo mejor en una comprensión un poquito más didáctica y no tan compleja ni tan doctrinaria de lo que significa la teoría de la posesión inscrita cuando ella se refiere o cuando nos estamos refiriendo a los bienes inmuebles inscritos, ¿cierto? Como adquiero, conservo y posesión de ellos. Sin embargo, recuerden que la posesión es uno de los elementos que estamos viendo para alcanzar la prescripción adquisitiva. Así que en el fondo como que retomamos desde allí este punto de vista inicial y colocamos aquí prescripción y hemos dicho que los grandes requisitos son la posesión, que ya lo hemos visto en todo este tratamiento que hemos dado, y luego tenemos el plazo, que se refiere entonces al tiempo. Digamos, uno de los elementos vitales en que las cosas puedan quedar en el dominio propio es que el tiempo transcurra, ¿cierto? Que el tiempo transcurra. Y ese tiempo ya hemos determinado, tenemos posesión. Supongamos, tenemos posesión. ¿Pero en qué día de la posesión estamos? ¿Estamos en el día 1? Bueno, el legislador nos dice, debes esperar que ahora transcurra el tiempo. Ya que tienes posesión, ahora espera que transcurra el tiempo. ¿Qué tiempo es necesario? Bueno, ahí tendremos que hacer la distinción entre prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria, como dice el artículo 2508, 2510. Si tenemos entonces una prescripción ordinaria es porque tenemos posesión regular. Y tiene que transcurrir esos 2 años si se trata de una cosa mueble o 5 años si se trata de una cosa inmueble. Extraordinaria, 10 años independiente de mueble e inmueble, ¿cierto? Eso ya los archi sabemos, como dicen por ahí algunos antiguos, los archi sabios. ¿Por qué? No sé. Me surgió la curiosidad ahora de los archi. Bueno, el punto es que en este caso
Este plazo tiene que tener ciertas características y entre ellas hay dos que son esenciales. El plazo tiene que haber transcurrido sin que existan interrupciones ni que exista a su respecto una suspensión. Entonces, esto nos convoca a analizar el fenómeno de la interrupción. ¿De qué se trata esta figura? Porque si el plazo tiene que transcurrir libre, sin interrupciones hasta completar los 2 años o los 5 o los 10, ¿qué puede ser esto tan gravoso, tan complejo que genera una alteración de este transcurso del tiempo? Bueno, a esto nosotros le llamamos interrupción. La interrupción. Que podríamos decir que son ciertas circunstancias, que parece que alergia. Son ciertas circunstancias que alteran el transcurso del tiempo y hacen perderlo. Estas circunstancias hacen perder todo el tiempo transcurrido. ¿Y de qué naturaleza pueden ser esas circunstancias que vienen a alterar, que vienen de alguna manera a hacer perder todo el tiempo transcurrido? El legislador la ha referido en dos formas. Hay interrupción en el orden natural, hay interrupción en el orden civil. Entonces, veamos primero a qué se refiere el legislador cuando habla de interrupción natural. 2502, que se refiere a este punto. Algo ha sucedido, un hecho que efectivamente no tiene que ver con la situación voluntaria de un individuo que pretende arrebatarnos la posesión, sino que circunstancias que provienen de fenómenos o de situaciones de orden natural en el concepto del código. Y allí, en ese 2502, se menciona la interrupción natural, que es aquella que impide de algún modo el ejercicio de los actos posesorios. Yo no puedo realizar actos posesorios porque por un evento de la naturaleza me lo impide, como una inundación, o porque la intervención humana de otro sujeto me está provocando que yo no pueda continuar con esa posesión. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a alterar el tiempo. En el caso de que sea una situación que provenga de la naturaleza, ese tiempo va a detenerse y se va a descontar lo que dure ese fenómeno de la naturaleza. Pero en el otro caso, cuando viene y proviene de la situación de la conducta humana de otro individuo, si yo no logro terminar con esa alteración y pierdo definitivamente la posesión, habré perdido todo el tiempo transcurrido. ¿Ya? Así que a tenerlo presente. Esta interrupción, como ustedes pueden darse cuenta, la interrupción natural reviste dos posibilidades. Que efectivamente la interrupción provenga de un hecho de la naturaleza o que provenga de un hecho del hombre. Se suele hablar de la primera especie y de la segunda especie. Veamos qué nos dice entonces nuestro código al respecto. Medio frío. Estaba abrigado y ahora medio frío. Entonces, 2502. La interrupción dice, bueno, anticipo, el 2501, la posición no interrumpida es la que no ha sufrido ninguna interrupción, ni natural ni civil. Pero vamos a lo concreto. La interrupción natural es, 1, cuando sin haber pasado la posesión a otras manos se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. Ahí entonces tenemos una primera interrupción natural que proviene, como dice aquí, de un hecho de la naturaleza que hace imposible el ejercicio de actos
posesorio. Cuando vino el terremoto se produjo esto, porque el tsunami que vino con posterioridad al terremoto inundó muchas heredades. Hay unas fotografías satelitales ahí de la zona de Constitución, como el mar, bueno, lamentablemente arrasó toda la costa y mucha gente, bueno, lamentablemente falleció y otros tuvieron sus tierras durante un par de días ahí. No estoy in situ, no sé si duraría una tarde, si duró 2, 3 días, no lo sé, en retirarse las aguas que permanecieron inundando durante un tiempo prolongado esas tierras. Bueno, durante ese tiempo se produjo una interrupción natural de la primera especie porque no se pudieron ejercer actos posesorios. La ley va a decir más tarde que en este caso el tiempo se descontará solamente. No hay el efecto tan radical de hacer perder todo el tiempo transcurrido. ¿Bien? Vamos a la segunda especie. Número 2, cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. ¿Ven? Aquí hay un hecho del hombre. Me impide. Esto es típico en los campos, que mueve el cerco, lo mueve un poco más allá, de 1 metro, lo corre más allá. Entonces empieza a entrar en la posesión del otro y eso está causando una alteración de la posesión, pero va a provocar un fenómeno en el tiempo si yo no logro recuperar por los medios legales la posesión. Vayamos a lo que dice y concluye el 2508. Dice, la interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duración. ¿Ven? Lo que habíamos dicho recién. Pero la interrupción natural de la segunda especie, es decir, la por hecho del hombre, hace perder todo el tiempo de la posesión anterior, a menos que haya recobrado legalmente la posesión, conforme lo dispuesto a las acciones posesorias, pues en este caso no se entenderá haber habido interrupción por el desposeído. Entonces, si es de la primera especie, aquí lo que ocurre es que se impiden a los actos posesorios. ¿Y cuál es entonces la consecuencia? El descuento. El descuento del tiempo en el que no se han podido ejercer actos posesorios, por ejemplo, porque la propiedad está absolutamente inundada. Ese tiempo entonces simplemente se descuenta. Si fuera por hechos del hombre, significa que otro ¿dónde está mi borrador? Ha entrado otro en posesión. Entonces aquí viene el efecto radical, porque en este caso se pierde todo el tiempo transcurrido. Lamentablemente, bueno, así es. Salvo que por haber entrado otro, el que estaba en ese momento en posesión intente la acción respectiva. En este caso, la acción posesoria que busca recuperar. Generalmente las acciones posesorias buscan conservar o amparar la posesión que se tiene, buscan restituir la posesión perdida o restablecer a la posesión que ha sido perdida de manera violenta. Bien, bueno, entonces aquí tenemos las dos posibilidades de la interrupción natural. La otra posibilidad es que tengamos interrupción en el orden civil. La interrupción civil. Aquí lo que hay es ya un cuestionamiento de quien se pretende verdadero dueño de la cosa y entonces no va a simplemente con moviendo el cerco, como sería aquí, sino que viene y presenta una demanda, presenta un requerimiento, una intervención en el orden judicial para que sea un tribunal el que ordene entonces recuperar, restituir esa posesión perdida. Eso en términos generales, en términos simples.
Pero el Código Civil se ha encargado de dar aquí, en este caso, una definición que ha sido ocupada, digamos, o ha sido entendida precisamente como una definición un poquito amplia. Fíjense que el 2503 dice: interrupción civil es todo recurso intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa. Entonces, en esta interrupción civil, la expresión es bastante amplia. Todo recurso. Alguien podrá decir que generalmente el recurso más idóneo para recuperar la posesión perdida podría ser una acción reivindicatoria de dominio, ¿cierto? A través de esa acción yo busco recuperar algo que es mío. Podría intentarse también una acción publiciana. Lo vamos a ver en la última unidad de nuestro curso. La acción publiciana, que también pertenece al poseedor regular que se encontraba en vías de ganar por prescripción. ¿Qué nos dice la interrupción civil? Dice, nuevamente repetimos, es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor. Al ponerle el apellido judicial, lo que en el fondo está diciendo que una acción intentada por vías de hecho no es una interrupción civil. Aquí tiene que haber interrupción civil. Por tanto, podría ser que esté intentando una acción reivindicatoria de dominio, puede estar intentando la acción publiciana o también llamada acción ordinaria de posesión, puede estar intentando una acción de protección. Podría eventualmente también ser considerado un recurso a la corte, el famoso la acción de protección o recurso de protección como se suele llamar. Pero tiene que ser judicial y tiene que tener por fin recuperar un dominio, recuperar una posesión perdida, alegando ser verdadero dueño. Por eso el código en el 2503 dice por el que se pretende verdadero dueño. De manera que no la podría alegar el que se sabe mero tenedor, por ejemplo. No le corresponde a él intentar este tipo de defensa. Bueno, sin embargo, el legislador fue un poquito más preciso aquí, porque dice, está bien, a través de un recurso judicial tú puedes lograr, en primer lugar, recuperar lo que persigues, dominio, posesión. Pero para que se produzca la interrupción que impide llegar al dominio por prescripción, es necesario que el recurso haya sido notificado. Cuando hablo de recurso hablo en sentido amplio, recuerden, haya sido debidamente notificado, no haya sido abandonado ni desistido y además que efectivamente haya obtenido una sentencia que efectivamente, en este caso, le dé el favor a esa persona que está intentando el recurso. Le da el favor, le dice, sí, mire, en verdad, esta tierra este bien es suyo, así que usted lo recupera. Claramente, entonces, ahí el que tenía la posesión la pierde y se pierde todo el tiempo transcurrido. Bien, así que hay que tenerlo presente. Fíjense lo que dice el artículo 2503. Dice, solo el que ha intentado este recurso puede alegar prescripción, obvio. Y ni aún él en los casos siguientes. 1. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal. De manera que si no se notificó legalmente, pues no hay interrupción. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia, que debemos entender abandono de proceso y no de instancia, tampoco habrá interrupción. Y finalmente, si el demandado obtuvo sentencia de absolución, es decir, yo presenté mi demanda y al final perdí, fue el otro el que ganó, obtuvo sentencia de absolución, dice el código, un poquitito de terminología penal. En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda. El tema no es pacífico, ha existido discusión, sobre todo en el punto de la notificación. ¿Desde cuándo se entiende que hay una manifestación que interrumpe
el plazo desde que yo presento el recurso, presento la acción, por ejemplo, ante el Tribunal Civil, desde que yo presento esta manifestación judicial o desde que la notificación se realiza en conformidad a la ley. Ustedes ya están seguramente en esta asignatura, han pasado por procesal orgánico y recordarán que están las reglas de la distribución de causa, ¿cierto? Entonces se señala que en asientos de Corte de Apelaciones, territorio jurisdiccional de Corte de Apelaciones, se presenta la demanda a la distribución y luego allí, una vez presentada, se le asignará el tribunal de los varios que pueda tener la jurisdicción y luego deberá ir el abogado o la abogada e ingresar esa demanda, ese recurso, a despacho, como se dice, es decir, a que se tramite. El juez dictará una resolución, cualquiera que ésta sea, traslado, informe, vengan las partes a comparendo, qué sé yo. Primera resolución. Esa habrá que notificarla a la otra parte, a la parte con quien yo entro en contra de quien yo pretendo obtener un resultado. Entonces, algunos dicen, desde que se presentó en la Corte estamos ya manifestando este recurso judicial. Otros dicen, no, desde que en el fondo se notifica, desde que se ha notificado, entonces estamos ya realmente generando la interrupción. Hay ahí algunas discusiones, como le digo, algunos debates doctrinarios, sobre todo en la prescripción también extintiva o liberatoria, desde cuándo contamos, desde cuándo se interrumpe, en fin. Así que cuando les toque, traten de siempre actuar dentro de plazo. ¿Por qué decimos dentro de plazo? Porque si esta interrupción se va a generar cuando ya han transcurrido los 2 años en una cosa mueble o cuando ya han transcurrido el plazo de 5 años en una cosa inmueble, perdón, o cuando ya han transcurrido los 10 años en prescripción extraordinaria, nada de lo que se haga con el recurso judicial va a interrumpir un tiempo que ya está muerto. Así que eso tienen que tenerlo presente. Entonces, ¿qué es lo que se pelea siempre por los profesionales? Tratar de interrumpir el plazo que está corriendo antes de que se configuren los 2 años para los muebles, los 5 para los inmuebles o los 10 en el caso de la prescripción extraordinaria. Entonces, ¿cuál ha sido el punto? Que algunos alcanzaron a presentar precisamente la decisión a la Corte, después fue al tribunal, el tribunal ordenó traslado, notifíquese, pero esa notificación se produjo después de que se había transcurrido el plazo de 2 años. Entonces, ahí es donde se presenta el problema y la discusión. Por eso decía yo, no es un tema pacífico, así que a tenerlo presente, tratar siempre de presentar y notificar lo más pronto posible antes de que hayan transcurrido los plazos para que no exista problema. Bien, bueno, ahí estamos entonces con esa primera situación. Decíamos nosotros que el hecho de que efectivamente tengamos que o deba transcurrir un tiempo nos transforma a la prescripción en una prescripción ordinaria y en una prescripción extraordinaria. Ordinaria si viene y procede de posesión regular. Pero aquí tenemos que analizar otra situación. ¿Qué pasa o qué sucede si este tiempo está transcurriendo y el bien en que transcurre pertenece a una persona que por alguna razón no tiene la facilidad para alegar, no tiene la facilidad para decir, oye, alguien está poseyendo en mi contra y yo no puedo decir nada porque a lo mejor tengo 5 años y no lo sé, ¿no? A lo mejor el abuelo le dejó un terreno a su nieto y resulta que ese terreno en este minuto está siendo poseído por otra persona, pero ese nieto que es pequeño, que tiene 5 años, no tiene ni idea. Sus representantes legales a lo mejor no han sido lo suficientemente diligentes, entonces esta persona es incapaz de hacer una defensa por sí misma. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la mujer
porque la administración de los bienes durante la sociedad conyugal no la verifica la mujer, la verifica el hombre. Entonces, ¿qué podría pasar si estuviera operando el transcurso del tiempo y una posesión por un tercero y eso está yendo en contra de los derechos de la mujer? ¿Qué pasa si alguien está poseyendo también, por último, respecto de bienes cuyos titulares han fallecido? Han fallecido y alguien entró en posesión de esos bienes y el terreno por sí mismo obviamente no se puede defender. Para eso el legislador crea un beneficio. Un beneficio. Y ese beneficio es importantísimo porque lo que provoca es que el tiempo se detenga. Acá el tiempo se interrumpe y se pierde completamente. Acá el tiempo se detiene. Acá se pierde, acá se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque tiene que beneficiar a estas personas que están incapacitadas, impedidas de poder defender esos derechos. Por eso es que la suspensión que va a operar aquí es un beneficio. Es un beneficio. Vamos a borrar un poquito acá para poder entenderlo, porque si no nos va a quedar muy complicado. Entonces, ya hemos visto la interrupción, veamos ahora la suspensión. Suspensión que es un beneficio. Siempre la suspensión ha sido definida así, como un beneficio que la ley concede a ciertas personas que se encuentran imposibilitadas de alegar sus derechos y en cuya virtud el tiempo no corre en contra de ellas. Es decir, el tiempo se detiene. ¿Quiénes son esas personas y bajo qué circunstancias? Ahí está el 2509 que nos dice relación con este punto, que nos revela cómo funciona. Vayamos al 2.15. La prescripción ordinaria, por eso la hemos puesto aquí, la prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse. ¿Ven? Se detiene. En ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si es que alguno hubo. Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes. 1. Los menores, los dementes, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente y todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. ¿Ven? Todas estas personas entonces están beneficiadas. ¿Por qué? Porque están incapacitadas de hacer valer sus derechos. Y ahí están los menores sujetos a patria potestad o los que están sujetos a una tutela o curaduría. En favor de ellos, el tiempo se detiene y no corre en su contra. De manera que el niño, por ejemplo, está protegido, supongamos, por una protección a su favor porque él está sujeto a patria potestad. Si alguien está poseyendo un bien que le pertenece, en verdad, está perdiendo tiempo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque esa posesión que tiene no le va a servir de nada para prescribir, porque el legislador ha dicho que en favor del incapaz el tiempo está detenido. Nada que hacer. Bien, tenemos el segundo caso, la mujer casada en sociedad conyugal. Estamos hablando de número 1. Entonces, las personas sujetas a patria potestad o tutela o curaduría. Ahí lo vamos abreviando. Y luego tenemos entonces el número 2 en favor de quién? De la mujer casada en sociedad conyugal.
claramente, o sea, aquí el marido es el que está administrando. Imagínense que el marido hace vista gorda, ¿ah? Como la expresión así un poquito popular, ¿ah? Porque resulta que hay alguien que está poseyendo un bien que el marido sabe que la mujer tiene derechos en ese bien, o incluso le puede pertenecer porque los bienes propios de la mujer son administrados por el marido. Entonces, ese tercero está haciendo posesión, el marido no quiere mirar, así como para que la cosa vaya ocurriendo sin que la mujer se percate. Pues ese tercero nuevamente estará perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo de posesión no se va a contar, porque en beneficio de la mujer casada en sociedad conyugal, el tiempo está detenido. Así que no corre tiempo en contra de la mujer, pues no te corre tiempo en favor de aquel tercero. Y la última situación es la de la herencia yacente. Número 3. Entonces, herencia en favor de la herencia yacente. ¿Qué significa una herencia yacente? Bueno, con el tiempo, están ustedes todavía comenzando, van a aprender que la herencia yacente es aquella que no ha sido aceptada dentro de los 15 días siguientes a la apertura de la sucesión. Nadie ha aceptado esta herencia. Bueno, entonces se puede declarar. Eso sí es necesario declararla. Después van a aprender cómo se hace eso. Pero allí entonces podría ser que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Se murió el caballero que era dueño de ese terreno y alguien entra a poseer. Entonces dice, estoy ganando tiempo para llegar a la prescripción. Pero aquí la ley le dice, no estás ganando nada porque en favor de esta herencia yacente, el tiempo está detenido. Y el legislador lo hace porque eventualmente pueden concurrir herederos en esa sucesión y aceptar la herencia y llevar los bienes que correspondan. ¿Bien? Entonces ahí tenemos estas dos circunstancias que dicen relación con el tiempo. La interrupción, que hace perder todo el tiempo transcurrido, y la suspensión, que es un beneficio que opera en la prescripción ordinaria y en cuya virtud el tiempo se detiene a favor de las personas y de la situación de la herencia yacente que están mencionadas en el artículo 2509. A ellos no les corre plazo mientras dure la situación de que, digamos, que generó la suspensión. La frase final del artículo 2509 ha dado pie también a algún grado de discusión porque dice que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. Siempre, o sea, si uno de los dos estuviera poseyendo no con un bien respecto de tercero, sino que uno de los dos tiene un bien que es del otro y el otro está poseyendo, pues ese tiempo no le está favoreciendo a ese cónyuge que tiene la cosa y no está perjudicando a aquel que la está perdiendo, porque según el legislador, el tiempo entre ellos está suspendido. ¿Cuál es la causa de la suspensión? Estar casado. Ahora, si es dentro de la prescripción ordinaria o también se aplica a la prescripción extraordinaria ese inciso final, porque dice siempre, ha sido discutido por algunos. Algunos dicen, oye, si está dentro de la prescripción ordinaria es porque solo se aplica a la ordinaria y no se aplica a la extraordinaria. Y por ahí otros profesores dicen, el fundamento es exactamente el mismo, tanto para la prescripción ordinaria como extraordinaria. Los cónyuges están casados. Ese es el fundamento. Bueno, así que el tema tampoco es pacífico allí porque la doctrina se divide en la interpretación. Bien, solo algunos comentarios finales respecto de esto en cuanto el tiempo de prescripción es un tiempo de días corridos, es decir, aquí no se suspende durante los feriados. Y por supuesto es de días completos, así que es un tiempo que corre hasta la medianoche del último día del plazo. A tenerlo muy, muy presente. Bien, pues dejámoslo hasta allí por el día de hoy. Ya con esto vamos cerrando la unidad de los modos de adquirir. Nos quedan algunas cositas muy pequeñas para luego comenzar a ver las acciones protectoras, tanto del dominio como de la posesión.
Bien, bueno, hasta allí por hoy día, pues, estimados alumnos, futuras abogadas, futuros abogados. ¿Ah? Nos veremos entonces en nuestra próxima clase. ¿Mm? A seguir estudiando mucho. Perdón por ayer que les mandé un enlace de clase sincrónica y me equivoqué, lo puse en el curso de usted y en realidad era en el curso del lado. ¿Ah? Así que bueno, de repente la tecnología me sobrepasa porque estoy muy rápido haciendo las cosas. Así que disculpas, las disculpas respectivas. Ya pues, que esté muy bien, estamos en contacto. Que esté muy bien, cuídense mucho. ¿No?